Bueno, amados, estamos hoy en la segunda parte de lo que hemos venido conversando. Hemos venido hablando acerca de la identidad y les hablamos la semana pasada del ser hijos, de cómo podían, entendemos que hay una necesidad de que no solamente entendamos que el Padre nos ama y busca que seamos sus hijos, pero que también es necesario que nosotros podamos comprender bueno, esto de ser hijos requiere ser responsable, requiere que hagamos ciertas cosas para que nosotros realmente vivamos en las promesas que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántos creen que hay promesas grandes y maravillosas? Amén. Así que eso es lo que tenemos que comprender y tenemos que vivir y tenemos que experimentar. Y yo sé que para muchos de ustedes lo que estamos hablando de repente es bastante básico. Al final, si hay tiempo, podemos hacer evacuar algunas dudas. Lo que hacemos es que cerramos la enseñanza y luego tengan que salir, por alguna razón lo pueden hacer, pero los que tengan dudas, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y lo importante es que estamos también descubriendo la identidad de lo que es ser un hijo y de lo que es el pueblo del Señor. Hoy quiero que hablemos acerca del pacto. Recuerden todos ustedes que la palabra nos enseña que Él ha hecho, el eterno Elohim. Decimos Elohim porque es la forma adecuada de referirse a Él, o Adonai, y esto es lo que nos enseña la Escritura, y eso lo vamos a ver en otro momento, pero que Él nos creó para ser sus hijos. Él no quiso que solamente seamos sus hijos, Él quiso algo más con nosotros. Normalmente en nuestros países y nuestra cultura, la gente tiene hijos, pero no tiene un propósito para tener hijos. Y la gente cree que, bueno, nos casamos, tenemos hijos, los hijos crecen y estudian o se van a trabajar algún día y los padres quedan solos por ahí. Pero como que no hay un entendimiento del por qué somos hijos. Y nosotros debemos entender que por eso es que el Señor hace un pacto con nosotros. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque les hablé que lo más grande como pacto que existe en la tierra para un ser humano es el matrimonio. En hebreo eso significa kiddushin. Ese pacto es kiddushin, que significa consagración, que significa apartado. Viene de la palabra que muchos de ustedes conocen, la palabra kadosh. Entonces, esta palabra que tiene que ver con pacto es un convenio, es un tratado solemne, estricto, condicional entre dos o más partes que se establecen una evidencia a cumplir. Por ejemplo, yo he casado a muchos de los que están acá. Vamos a ver, por ejemplo, quienes andan por acá, y yo creo que les ha ido bien hasta el día de hoy, gracias a Dios. Ahí tenemos a Luis, a Melissa, bueno, no sé quiénes andan por ahí, que me puedan recordar que los casé en algún momento, y si no me acuerdo yo, espero que ustedes sí se acuerden que están casados. Pero bueno, la realidad es que es importante entender esta verdad espiritual del matrimonio, que es un pacto, que hay condiciones, y de hecho cuando los judíos entienden que tienen que casarse, ellos no solamente hacen el ritual o la ceremonia, sino que también ellos hacen un contrato matrimonial. Eso los comenté la semana pasada, y ese contrato habla de los límites que tiene que haber en el matrimonio, de las condiciones, y muchas personas se casan y no saben ni para qué se casan. No tienen la motivación clara, el entendimiento claro del por qué deben de casarse. Y esto genera problemas en el futuro, y luego no sabemos ni qué hacer, y luego estamos metidos en situaciones a veces muy tristes que lamentablemente nos llevan a vivir una vida no de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y entonces por eso es que la palabra correcta para el pacto en hebreo se las voy a escribir para que ustedes aprendan un poco de esto y puedan verla, porque es bueno que se vayan identificando con estos términos. Es una palabra que se llama Brit, la palabra Brit. Vamos a escribirla por acá y voy a compartírselas en pantalla para que ustedes la puedan ver. La palabra Brit. Esa palabra tiene que ver con pacto. ¿Lo ven ahí? A ver, vamos a ver si lo están. No, espérense, estoy equivocado yo acá en lo que estoy haciendo. Acá, espero que lo puedan ver. Ahí está. Esa es la forma en que se escribe pacto en hebreo, por lo menos, bueno, en la traducción latinizada, ¿verdad? Al español, de cómo es Brit, ¿verdad? Entonces, más adelante, cuando aprendamos a leer en hebreo, recuerden, tenemos un curso de
de 3 semanas para aprender a leer hebreo y va a ser extraordinario para ustedes aprender a leer porque van a descubrir cosas importantísimas en la palabra del Señor. Pero bueno, así es la forma en que se escribe Brit, la palabra pacto. Entonces, cuando hablamos de Brit o hablamos de pacto, recuerden que la Biblia, todos tienen su Biblia por ahí, me imagino. Nuestra Biblia trae una división, la Biblia que siempre hemos usado, y hablamos bueno, se ha traducido como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero realmente Testamento no es la mejor traducción, debería ser pacto, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Esa debería ser la palabra correcta que se le tiene que determinar a esto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del Nuevo Pacto, en hebreo se dice el Brit Hadashah, para que se acuerden. Y esto tiene que ver con realmente las condiciones de ese pacto que el Padre o el Eterno tiene con nosotros. Por esta razón, no se traduce de la mejor manera. Por ejemplo, en la Biblia que usan los judíos, no sé si alguno sabe cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama la Biblia que usan los judíos hoy en día? Obviamente aquellos que no creen en Yeshua, pero bueno, usan su Biblia. ¿Alguien tiene idea cómo la llaman? Alguien puede levantar su mano y decir, yo sé cómo se llama. Bueno, si no sabe, aquí se lo voy a escribir también para que ustedes vayan escribiendo ese nombre. Vamos a ver, así es como se llama. Tanaj, ¿ok? Tanaj. ¿Y por qué se llama Tanaj? Bueno, por ahí hay una razón para eso. La palabra Tanaj tiene que ver con la forma en que los antiguos o los sabios realmente han puesto los libros de la Torá. Recuerden que, y así es como lo vamos a seguir escribiendo para que usted conozca, la palabra Torá es la Biblia, o es parte de la Tanaj, no es toda la Tanaj, es parte de la Tanaj, aunque al final para nosotros y para nuestro interés, toda la Biblia, el nuevo pacto, el antiguo pacto, para nosotros que creemos en el Mesías, toda la escritura es instrucción, es Torah, porque eso es lo que significa la palabra Torah. La palabra Torah significa instrucción. Mucha gente dice que es la ley, pero realmente es instrucción del Señor para nuestra vida. Es como el manual de instrucciones de nuestra vida. Entonces, ¿por qué se le llama Tanaj? Bueno, porque tiene libros que están puestos en diferentes grupos. Ustedes conocen que normalmente en teología, cuando estudian acerca de la Biblia, los que han estudiado teología, saben que se habla de la división de el Pentateuco, los libros históricos, los profetas mayores, los profetas menores, etcétera. Pero el Tanaj no se determina de la misma forma, aunque son los mismos libros del Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, como ya los conocemos. Ahora, ¿por qué se escribe Tanaj? Porque hay una división de libros que son la Torá, evidentemente la Torá. ¿Alguien sabe cuáles son los libros de la Torá? ¿Pueden contarme por ahí o escribir? ¿Alguien tiene idea? Vamos a ver, a Berenice, voy a permitir a contarnos, Berenice, ya tienes el micrófono abierto. Soy yo digo, son los primeros 5, son los primeros 5 libros de la Biblia. Exactamente, es lo que normalmente hemos conocido como el Pentateuco. Esa es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso la Tanaj primero lleva la palabra T, que se refiere a Torá. Ahora, ¿cómo se escriben en hebreo? Bereshit, por ejemplo, es el primer libro, que es Génesis, ¿ok? Ya después los vamos a enseñar uno por uno para que los tengan. Pero la Torá son los primeros 5 libros donde se habla acerca de lo que ya sabemos, todas las historias de cómo el pueblo del Señor fue siendo formado, etcétera, etcétera. Bueno, la otra división que tiene la palabra es acerca de los profetas. ¿Y cómo se escribe profetas en hebreo? Así como está ahí. Neviín, ¿ok? Ahí tenemos los libros de los profetas que ya conocemos, que se les llaman tradicionalmente en el cristianismo mayores y menores, pero no es que son más importantes unos que otros, tiene que ver con el hecho de que son más grandes los libros. Se escribió más acerca de lo que estos profetas hicieron, o sus historias, o sus profecías. Y por otro lado está también la otra división que tiene que ver con los libros llamados Ketuvim, ¿ok? Ketuvim.
Le voy a poner acá una J para que se acuerden de esto. Ketuvim, y les voy a explicar por qué. Siempre en la escritura hebrea vamos a encontrar muchos acrósticos, muchísimos acrósticos. Pero también ustedes van a aprender que cuando se escribe en hebreo no hay vocales como las nuestras. Por ejemplo, esta palabra Tanaj sería solamente así. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cómo pronunciamos eso en español? Es imposible, ¿no? Bueno, para que nosotros podamos pronunciarlo en español se le tuvieron que poner las dos A. Ellos no tienen ningún problema porque cuando ellos ven estas tres letras, ellos saben que dicen Tanaj, ¿ok? Que es la Torá, Nevi'im, que son los libros proféticos, y que es Ketuvim, y le puse una J por una razón, porque esta J hay ciertos momentos que es una K o es una J, la misma letra en hebreo puede, dependiendo de ciertas condiciones, sonar como una J o sonar como una K. En este caso, lo correcto es que nosotros digamos Ketuvim, pero aquí hay una J, por esa razón que les estoy diciendo, y esto lo vamos a estar aprendiendo. Bueno, ¿cuáles son los libros de Ketuvim? ¿A quién se le ocurre cuáles pueden ser los libros de Ketuvim? Quiero escucharlos, ustedes saben Biblia ya. Y ya hablamos de los primeros libros, ya hablamos de los profetas, ¿qué creen que sean los Ketuvim? Bueno, hermanos, vamos a tener que meternos más en la palabra. Los libros Ketuvim tienen que ver con los salmos, con los proverbios, con el cantar de los cantares, todos esos que llamamos poéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra hebrea Ketuv, que de ahí se deriva Ketuvim, significa escrito y su letra inicial es la letra Kaf. Por eso les decía que la letra Kaf tiene esa pronunciación, o es una K o es una J. En este caso, aunque se pone la palabra Tanaj, realmente es por la palabra Ketuvim, que va con K. Hay gente que la escribe de esta manera. Entonces, para que tengan claro, van a encontrar la palabra Tanaj en muchísimos lugares, pero lo correcto es Tanaj en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un grupo de judíos que son los que habitaron esta parte del mundo. Ellos son los judíos sefardíes. Y ellos no pueden decir, no usan la palabra, no usan la letra K, sino que usan la letra J. Ahora, ¿por qué eso? Porque hay algunos judíos que, a diferencia de los que vinieron a refugiarse en esta parte del mundo, eran los que se les conoce como los Askenazí. Los judíos askenazis fueron los que estuvieron en Europa, en sus países polacos, etcétera, ¿no? Y ellos tenían una diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, ¿cuántos han visto este nombre? Yo sé que hay gente acá que lo conoce. ¿De qué trata ese nombre? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien conoce esta marca? Adelante. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que me lo lea? Vamos a ver. Vamos a ver, es que estoy aquí viendo varias pantallas y a veces se me complica. Déjame ver cómo los puedo activar para que puedan comentarme. Bueno, vamos con Catalina. Vamos a ver. Catalina, activa tu audio ahí. ¿Puedes? Pastor, Volkswagen es una marca de automóviles Ok, muy bien. alemanes, Pero, sí. ok, pero ¿cómo dicen los alemanes Volkswagen? Ellos dicen Volkswagen. Volks. Porque es una palabra compuesta. Volks es pueblo y Wagen es vehículo. Por eso le dicen el carro del pueblo. ¿Se dan cuenta? Pero por eso es que los askenazis, los judíos que vivieron en Europa, ellos no usan la misma pronunciación. Entonces ellos no dicen Volkswagen, como decimos acá. Ellos dicen Volkswagen. Y esta diferencia que había en el idioma y que tiene que ver con su cultura, etcétera, tuvieron que llevar a los escritos de ellos al idioma hebreo, y por eso las cosas cambian en alguna medida. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, así que
Nada más quería aclararles esa parte y que vayan entendiendo y relacionándose con esto que es importante, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, vamos a avanzar. Espero que estén aprendiendo algo, ¿no? Porque para mí es importante que ustedes se relacionen con estas cosas y que vayan creciendo en el conocimiento del Señor y de su pueblo y de las cosas que de repente a nosotros van a traer mucho entendimiento y revelación acerca de las escrituras. Entonces recuerden que siempre en el idioma hebreo, por eso se usan acrósticos, ¿verdad? Que son juegos de palabras y ahí salen muchas maneras de escribir y de decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, para que nosotros quedemos claros, existe este pacto, el nuevo, el antiguo, y así es como lo deberíamos de llamar realmente. Ahora, en el antiguo pacto, recordemos que Abraham tenía un padre llamado Teraj. Este padre, este hombre más bien, era uno de los hombres más importantes de su época, pero por ser idólatra, era un gran idólatra y vivía en un ambiente de idolatría. Entonces, los sabios cuentan, hay muchos escritos que se derivan de las historias que los sabios han transmitido de generación en generación y muchas de ellas se conocen como Midrash o se llaman así Midrash, que son cosas que no aparecen precisamente en la Torá, pero están en otros escritos, están en otras tradiciones que refuerzan un poco lo que nosotros podemos leer acerca de la escritura. Y los sabios cuentan, por ejemplo, que Abraham siempre tuvo un vacío en su vida. ¿Por qué? Porque él buscaba llenar ese vacío y de alguna forma él llegó a encontrar a Elohim, encontró que no habían tantos dioses como su padre, que era un adorador de varios dioses, le había enseñado, sino que él sentía un vacío y empezó a entender que había algo diferente y que había solamente un Dios. Entonces, en este ambiente, él empezó a buscar algo diferente, pasó por dificultades increíbles, sufrió hambrunas, guerras, falta de hijos, por ejemplo, que ustedes conocen, pero él siempre se mantuvo fiel a Elohim. Y Elohim hace un pacto eterno con Abraham. Y no solamente con Abraham, sino lo hace también con toda su descendencia. Y esto es muy hermoso porque Abraham aprendió de que había un Dios verdadero, un Elohim, y que él era el único que existía, que todos los dioses de sus padres eran falsos. Y por eso el Señor le dice, sal de Ur de los caldeos. Yo les mencioné que la palabra caldeo tiene que ver con horno. Y en esa tierra precisamente era donde habían ellos fabricado hornos para poder producir los tabiques o ladrillos con los que se había levantado la torre de Babel. Y por eso el Señor los saca de esa tierra, una tierra apartada, un pueblo apartado del Señor, un pueblo que buscaba sus propios anhelos en su corazón, pero no hacer la voluntad del Eterno, y ahí es donde el Señor trabaja con él. Entonces, encontramos, vamos a buscar en nuestras Biblias lo que dice, por ejemplo, Génesis o Bereshit, capítulo 17, verso 24. Vamos a ir a buscarlo. Génesis 17, verso 24. Verso 14 más bien, me disculpan. 14. Si alguien lo tiene a mano, por favor, le voy a pedir que lo puedan leer. Vamos a ver, voy a ver cómo. Ok, listo. Ahí puede alguien, Berenice o Josué, puede leer el pasaje. Dice 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muy bien. Entonces aquí está hablando de un pacto que se establece con Abraham. Evidentemente ya había algo que el Señor había pedido, algo que Abraham había entendido que tenía que hacer, y en este caso se hace una marca llamada la marca de la circuncisión. Les voy a pedir que por favor controlen sus micrófonos, que se mantengan cerrados para que no estén
afectando el sonido, ¿no? Y ahí es donde el Señor, o vemos a Abraham comprometiéndose con Elohim, y obviamente Elohim comprometiéndose con Abraham y marcando verdaderamente a partir de esto, usted lo puede leer en el contexto, todas sus generaciones. Empezó a traer una promesa de bendición generacional sobre la vida de Abraham. Entonces, usted puede leer todo ese pasaje y se da cuenta que el Señor no solamente se compromete con Abraham, sino que se compromete con todas sus generaciones. Él hace un eterno pacto con Abraham que consistía en algo muy simple, donde él le dice, mira, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Y si así lo hacía, el Eterno decía, número uno, y esta es la primera promesa que le da Abraham, serás padre de muchedumbre de gentes. Segunda promesa que le dice, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán reyes. Y la tercera parte de esta promesa es, tú heredarás esta tierra. Pero había una señal, había una marca. ¿Cuál era esta marca? Abraham se tenía que circuncidar. ¿Ok? Abraham se tenía que circuncidar. ¿Por qué? Porque él estaba entrando en una alianza con el Señor. Es decir, ustedes tienen que comprender, amados, de que cuando yo entro en un pacto con el Señor, algo tiene que cambiar de mi vida. Algo tiene que suceder. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Y por lo general, nosotros estamos siempre, o hemos sido enseñados de que, bueno, ahora somos creyentes, vamos a la iglesia, nos congregamos, pero no tenemos nada que hacer más. No, tienes que hacer algo para el Señor. Yo no te estoy diciendo que te tienes que circuncidar para que no me malinterpreten, así que tengan paz en eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una marca, tiene que haber una señal. Y nosotros tenemos que caminar bajo esa señal del Eterno. No podemos conformarnos simplemente con decir, bueno, ya ahora soy creyente, ya ahora voy a la iglesia y ya así estoy bien. No, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que notarse que hay una diferencia en tu vida. Y eso es el desafío que tú tienes que tener delante del Señor. Ahora, si ustedes van más adelante en Bereshit o Génesis en el capítulo 26:3, que alguien me lo pueda leer, por favor, también. ¿Qué dice ahí? Dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amén. Entonces aquí vemos algo hermoso. El Eterno está otra vez confirmando el pacto en la vida de Isaac, y está diciéndole, yo lo hice con tu padre, lo voy a hacer contigo, y hay una promesa, yo estaré contigo y te bendeciré, y te daré estas tierras y confirmaré el juramento a tu descendencia. Hermanos, esto es algo que hemos leído tantas veces, pero tiene que convertirse en algo real en nuestra vida, porque nosotros somos también herederos de ese pacto. También podemos ver cómo el Señor se acuerda de este pacto que hace con Abraham y toda su descendencia, y lo podemos ver ya en Éxodo 2:24. Recuerden que el pueblo del Señor ya estaba viviendo en esclavitud en Egipto, y es algo que también el Señor le había dicho, el Eterno le había dicho a Abraham, y dice la palabra en Éxodo 2:24, y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, escuchen, con Abraham, Isaac y con Jacob. Es decir, el Señor entendió, él tenía claro de que este pueblo que estaba en opresión, que estaba en esclavitud, que estaban llevando un tiempo difícil, que ellos eran herederos de esta promesa, y por eso él actuó a favor de su pueblo. Entonces usted tiene que tener ese claro, que muchas veces nosotros nos
nos encontramos en condiciones de esclavitud. Mire, yo me entristezco mucho porque hay tanta gente que hoy van a las iglesias, se reúnen, escuchan mensajes, pero siguen viviendo como esclavos. Eso no es la voluntad del Eterno. Y no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un avance. Este pueblo clamó al Señor porque ellos recordaron que había un pacto y el Señor se acordó de ese pacto y actuó a favor de ellos. Y yo quiero que también lean lo que dice, por favor, Éxodo también. Éxodo se dice Shemot, se escribe S-H-E-M-O-T. Y usted puede buscar en el capítulo 19, versos de 5 al 8, se los voy a leer. Dice: ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de conajín, que es sacerdocio, y gente apartada. Estos son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y continúa diciendo también: entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos estas palabras que Adonai les había mandado, y a todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Adonai ha dicho, haremos. Escuche, haremos. Y Moshe refirió a Adonai las palabras del pueblo. Recuerden que en este tiempo es donde el Señor empieza a decirle: ok, yo quiero levantar una nación, quiero levantar un reino con ustedes. Ustedes son mi especial tesoro. Mira lo que les dice. Pero lo que tienen que hacer es que tienen que guardar mi pacto. Y eso es algo que es lamentable, porque de alguna forma el contrario, el enemigo, se ha metido en la vida del pueblo creyente para hacerles creer que nosotros ya no tenemos que preocuparnos de absolutamente nada. Ya no tenemos que ser responsables de nada, porque creemos que ya todo esto era para Israel, era para el antiguo pacto, y ya a nosotros no nos toca hacer nada. Pero no es así. Y eso lo vamos a ir descubriendo, porque la verdad es que si nosotros somos el especial tesoro del Señor, Él nos dice: estas son las condiciones. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que yo pido para que ustedes sean parte de este gran tesoro. Y así es como vemos cómo el Señor hace el pacto con los patriarcas, hace el pacto con Abraham, hace el pacto con Isaac, hace el pacto con Jacob, hace el pacto con Israel, y les promete un lugar, y les promete una tierra, y les promete abundancia, les promete bendición. Y Él decide que este pueblo llamado Israel sea su pueblo, y que Él sea el rey de este pueblo, porque evidentemente lo que está estableciendo es un reino, pero un reino sin rey no puede funcionar. Así que el rey de este pueblo que se está levantando es el mismo Elohim, el Dios del universo, el rey del universo. ¿Cómo nosotros podemos menospreciar la oportunidad, la bendición de ser parte de este reino, de recibir estas bendiciones, viviendo de acuerdo a las condiciones que el Rey eterno nos está pidiendo? Más adelante, en el capítulo 20, ahí en Shemot o en Éxodo, encontramos los 10 mandamientos que el Eterno le está pidiendo a su pueblo para que sean apartados de los demás pueblos. Y el primer mandamiento que les da dentro de estos 10 es lo siguiente: y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo quiero preguntarte, ¿cómo hoy estás viviendo tú? Yo recuerdo una canción de niño que nos enseñaban en las iglesias que decía: en Egipto esclavo fui, sí, sí o sí, en Egipto esclavo fui, débil faraón. Y era una canción larguísima que yo honestamente de niño nunca me la aprendí, porque era como cantar toda la película de Charlton Heston de los 10 mandamientos.
explicaba todo lo que había pasado. Y hermano, yo nunca me pude aprender esa canción, nunca, les soy honesto. Y era una canción larguísima, pero a mí me gustaba cómo sonaba, ¿no? El ritmo era como pegajoso. Pero bueno, el problema es que la gente canta esas cosas. Ah, éramos esclavos, ahora somos libres. Pero ¿cómo está viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu vida financiera? ¿Cómo están tus negocios? ¿Cómo están tus relaciones? Lamentablemente, la mayoría de personas viven alejados, ajenos de la vida que el Eterno tiene para ellos. ¿Y sabe cuál es el desafío, amados queridos? Ustedes que están acá, tenemos 61 conexiones en esta noche, más de no sé cuánta gente conectada, porque hay algunos que comparten la conexión, pero la realidad es esta, amados. Nosotros, estas 61 conexiones o 80 personas que tal vez podamos saber, podemos ser el principio o parte de un gran movimiento, de un despertar para el pueblo del Eterno. Para que le digamos a muchos, miren, sí se puede vivir bien, sí se puede prosperar, sí se puede estar en abundancia, sí se puede estar en bendición. Y que dejemos de vivir en el temor, ¿verdad? Porque de niño yo recuerdo también cómo nos enseñaban que había que andar con Dios porque había que tenerle miedo. Y que si tú no te portabas bien, te ibas al infierno. Y yo les he contado muchas veces que de niño, bueno, a mí me metían miedo en muchas cosas para enseñarme acerca del evangelio. Y recuerdo que en aquel entonces había una campaña evangelística que hacían en muchos lugares y llevaban una película que se llamaba El Infierno Ardiente. ¡Wow! Hermano, ver esa película era peor que ver a Chucky y a Viernes 13 al mismo tiempo. Era algo terrible y te la ponían para que la gente tuviera miedo. Y recuerdo que bueno, en ese tiempo uno no acostumbraba a ir al cine ni nada de eso. Y cuando llegaba alguien con un proyector y ponía una lona ahí en la calle y ponía una película, todo el mundo quería verla, ¿no? Porque era algo novedoso. Y nosotros, recuerdo que una señora de la iglesia, que era la mamá de mi mejor amigo de infancia, me llevó con mi amiguito y estábamos viendo la película. Ah, no, cuando empezaron a salir demonios y un tipo con la cabeza cortada, empezamos a llorar desconsolados. Y bueno, la señora no tuvo que regresar a la casa y nosotros íbamos llorando todo el camino. Ay, no nos queremos ir al infierno, no nos queremos ir al infierno. Y nosotros sabíamos que nos portábamos mal, ¿no? Y ese era el problema. Y mi amigo le decía, mami, cuéntenos la historia de Blancanieves para que se nos quite el miedo y cosas así para ver si nos cambiaba lo que estábamos viendo. Y al final, yo no pude dormir esa noche. Y era para peores el tiempo en que decían que los pitufos andaban matando gente y yo me había portado mal porque tenía un pitufo escondido en la casa. Y mi mamá me decía, ve, ahora el pitufo lo va a agarrar en la noche. Hermano, yo no podía dormir. Pero te enseñaban a tener miedo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree cómo debe de ser la relación de una mujer que se casa por miedo con usted? ¿Cómo puede ser la relación de un padre que tiene sometidos al miedo a sus hijos? Debe ser algo terrible. Hermanos, el Eterno nunca quiere que le busquemos por miedo. Quiere que le temamos, pero el temor, y yo les he enseñado muchas veces, tiene que ver con el conocimiento de él. Y cuando yo lo conozco, yo temo violentar sus mandamientos. Yo no quiero ser un transgresor. Y ando con una conciencia de que en todo lo que haga, yo tengo que alcanzar la perfección, porque lo amo de todo corazón. Por ejemplo, si usted no ama a su esposa, usted no la va a respetar. Si usted no ama a sus hijos, usted no lo respeta. Si usted no ama a la gente, usted no lo respeta. Pero cuando usted ama realmente, usted hace todo por agradar al que ama. ¿Y cuál es el resumen de toda la ley? El amor. ¿Cuál es el resumen de toda la Torah? El amar al Señor. Si nosotros no hacemos las cosas porque lo amamos, estamos demostrando que realmente hay una relación con Él. Y eso es lo que Él espera que nosotros vivamos, en una relación de amor, y que todo lo que nos enseña
Todo lo que nos pide lo hace porque verdaderamente Él quiere que estemos bien. Él quiere que heredemos la tierra. Él quiere que vivamos en bendición. Él quiere que alcancemos sus promesas. Recuerden, el Señor promete la tierra de Canaán a los israelitas. Y vemos que acá el Señor quiere manifestar sus promesas. Él quiere que vivan las promesas que pactó con los patriarcas. Y esa es la voluntad del Señor, que con nosotros entremos en nuestra tierra prometida. Empecemos a experimentar el gozo de vivir en la promesa que el Eterno tiene para nosotros. Ahora piensen en esto, una mujer que no tiene nada, nada, absolutamente nada, y se casa con un millonario. Y al momento que se casan, en el contrato nupcial, el varón, que es multimillonario, decide que todo lo que tiene, todo, lo va a tener mancomunado con esta mujer que se está casando. Esta mujer pobre que nunca ha tenido nada en su vida, de repente empieza a tener acceso a toda la riqueza de este hombre. Y después de no tener nada, es una mujer millonaria. El varón le compra una mansión, el varón le compra carro de lujo, ropa, zapatos, todo lo que esta mujer nunca ha experimentado en su vida. Y después de todo lo que hace este hombre por ella, esta mujer decide adulterar. Esta mujer decide tener sexo con otros hombres. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre se divorcia. El pacto se anula. ¿Por qué? Porque hay una condición en ese pacto. Tú me tienes que servir. Decide fornicar, adulterar, apartarse, romper, violentar el pacto y se queda sin nada. Y esto exactamente, amados, es lo que describe el Eterno en el libro de Devarim, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, verso 16 al 21. Quiero que lo busquen, por favor, y por favor que alguien me lo pueda leer. ¿Quién dijo yo? Bueno, como nadie dijo yo, lo voy a leer yo. Y dice así la palabra. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí tú vas a vivir vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Vean lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Por cierto, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, porque este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juró a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco los que se proponen de antemano antes que los introduzcan a la tierra que juré darles. Miren qué tremendo, amados. Esto es lo que sucede. La gente que tenía el acceso a toda la riqueza que nunca ellos habían tenido en su vida, el Señor dice: ellos van a anular el pacto. Ellos se van a volver a prostituir, a fornicar, a adulterar con otros dioses. Entonces, ¿qué sucedió con el pacto que él dio a los patriarcas? ¿Qué sucedió con el pacto que él entregó
a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su descendencia. Ellos lo rompieron. El Señor no lo rompió. Ellos se encargaron de romperlo. Estamos leyendo Deuteronomio, capítulo 31, del 16 al 21. Y luego dice la palabra en Jeremías 31, 32. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Ellos le dieron la espalda a la relación. Ellos fueron los que fornicaron. También Jeremías 31 y 33 habla de algo que dice también Hebreos 8:10. Dice de la siguiente manera, repito, Jeremías 31 y 33 y Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que ellos fornicaron, ellos yamín es la palabra para fornicación. Dice Adonai: pondré mi Torah, mi ley, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, Jeremías es usado por el Señor para empezar a profetizar nuevamente acerca de un proceso de restauración, acerca de un proceso donde el Señor quiere hacer algo nuevamente con su pueblo, donde Él quiere recuperar una nueva condición. Y por eso en Hebreos 8:10 dice exactamente acerca de esto, el pacto que Él hace con la casa de Israel. Y yo quiero aclarar lo siguiente acá porque es muy importante. Recuerden que cuando el pueblo del Señor entra a la tierra de Canaán, y en un periodo donde no hay reyes y habían jueces, pero ya estaban viviendo desordenadamente. Dice la palabra, y estuvieron haciendo meditación en el libro de Jueces, más de uno de los que están acá. Dice que era una época donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, nadie hacía la voluntad del Señor, todo el mundo hacía lo que realmente querían, lo que les daba la gana. Y bueno, después de esto aparece la época donde viene el profeta Samuel. Y Samuel se levanta como aquel que trae la voz del Elohim y empieza a traer dirección al pueblo. Y el pueblo empieza a decir: ¿sabes qué? La verdad es que a nosotros no nos interesa tener a Elohim como nuestro rey. Nosotros lo que queremos es tener a un rey como todos los demás aquí en la tierra. Y sabe, hermanos, eso es lo que le pasa al pueblo del Señor hoy en día. La gente dice: yo no tengo ningún interés de vivir como este rey me dice. Yo la verdad es que como soy costarricense, o como soy mexicano, o como soy colombiano, pues yo tengo que vivir como la gente que vive en esta tierra. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que nuestro comportamiento está alejado de la voluntad del Señor. Que nuestra cultura no está viviendo la cultura del Señor. Entonces vivimos quebrantando y violentando el pacto con el Señor. Entonces el pueblo pide rey y el Señor le da un rey conforme a su corazón. Un rey corrupto, un rey sin carácter, un rey que no es un varón, un rey que no tiene valentía, un rey que vive de las apariencias, pero que no representa la imagen de Elohim. ¿Cuál es el resultado de esta línea de reyes que empieza a levantarse? Que cuando pasaron los reinados de David, de Salomón, de Roboam, el reino llega a un punto, el reino de Israel, donde el Señor dice: vamos a separarnos, vamos a destruir a este reino. Y el Señor divide el reino de Israel en dos reinos. El reino del norte, que se lo entrega a Roboam, que era uno de los comandantes que andaban por ahí después de Salomón y que en cierta ocasión trató de sublevarse. Bueno, el Señor lo toma y lo pone por el líder de las 10 tribus del norte, que ahora se convierten en el reino de Israel. Y por otro lado, el hijo de Salomón se queda con 2 tribus que se conoce como el reino del sur y se constituye ahora
el reino de Judá. Y por eso es que a partir de ese momento usted empieza a leer en la Biblia, mientras reinaba el rey de Israel, fulano de tal, en Judá reinaba fulano de tal. Y empieza a haber un par de reinos que empiezan a caminar en división. Pero ¿qué es lo que hace Roboam? Él dice, bueno, como el templo está en Jerusalén, que es el reino de Judá, y ellos son nuestros enemigos ahora, pues nosotros tenemos que hacer nuestro templo, no sea que la gente se vaya para allá y empiece a su corazón a empezar a cuestionarse, ¿y por qué nosotros no tenemos templo? ¿Y por qué nos dividimos? Y aquí está la casa del Eterno y tenemos que aquí venir a ofrecer sacrificios. ¿Qué hace Roboam? Dice, levantamos un templo y levantó dioses falsos. Y adivinen qué, levantó un becerro de oro, así como lo hicieron allá en el desierto. Y les dijo, aquí está su Dios, ya ustedes no tienen que ir a Jerusalén, aquí está este Dios para que lo adoren aquí en Samaria. Y empezó la abominación a crecer en la casa de Israel. Y ahí usted puede seguir leyendo todas las historias de los reyes en crónicas, etcétera, y se da cuenta que hay una consecuencia de la desobediencia y de rechazar la autoridad del Eterno, de rechazar sus condiciones. La casa de Israel, el reino de Israel, es dispersado por todas las naciones de la tierra y nunca más regresó a la tierra de Israel. Y por otro lado, el reino de Judá es deportado a Babilonia durante un tiempo donde Daniel llegó y se dio cuenta que ese tiempo ya se había cumplido y regresaron nuevamente liberados de regreso a su tierra, a la tierra de sus padres, pero venían ya con las costumbres babilónicas, con la contaminación babilónica, a tratar de ser pueblo del Señor, pero con costumbres fuera de la voluntad del Eterno. Y ahí es donde se había invalidado el pacto, hermanos. El eterno amor que tenían por Elohim, el eterno amor que tenían que tener por el Rey soberano, el Rey del universo, empieza a ser todo esto destruido por las malas actitudes, por la mala manera de ser de un pueblo desobediente. Y leemos muchas veces una teología, que es la teología de reemplazo, que nos dice, bueno, ya no importa todo esto porque, bueno, nosotros la iglesia somos el pueblo de Israel espiritual. Pero realmente eso no es así. No existe tal teoría o teología de reemplazo. La Biblia no habla acerca de eso. La Biblia nunca dice que la iglesia ahora es Israel. No. Lo que sí el Señor nos empieza a hablar es que ahora viene a haber una restauración de todas las cosas. Hebreos 8:6 nos dice lo siguiente, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que ustedes saben que el Señor promete, así como habla Jeremías, de que va a haber una restauración, que va a haber un nuevo pacto, que va a haber una nueva alianza que el Señor hace con su pueblo. Y con mejores condiciones. Porque ahora el Señor no está prometiendo una tierra que fluye leche y miel. Está prometiendo un reino de los cielos. Y por eso Él tiene que venir en forma de hombre para morir por nosotros. Porque según la ley del Señor, es imposible que cuando usted se divorcie, o es prohibido que cuando usted se divorcie se vuelva a casar con la misma persona. Es prohibido. Entonces no puede volverse a casar con el mismo Israel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que morir él para empezar a hacer un pacto nuevo, como dice Hebreos 8:6, con mejores promesas. Hermano, nosotros tenemos mejores promesas. Tenemos algo más grande que alcanzar de lo que el Señor prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos algo más hermoso que lograr. Sin embargo, tenemos que entender que este pacto es un pacto renovado. Es un pacto que tiene condiciones. Y la palabra nos dice, y vamos a leerlo porque es importante,
En Joel 2:28, por favor. Le voy a pedir a la doctora Brenda que nos lo pueda leer. Joel 2:28. Vamos a ver, tienes que abrir tu micrófono. Ahí puedes abrirlo, creo. Sí. Adelante. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Nos habla de un derramamiento de su espíritu, de su ruach, sobre toda carne. Y veremos una manifestación sobrenatural. Y esto ya lo entendemos, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero hermanos, mire, tantos años tenemos de escuchar, viene un avivamiento, viene un avivamiento, viene un avivamiento. Y la gente como que se levanta en una ola así como para surfear. Y luego esa ola, ¡pah!, se acaba. Dígame una cosa, ¿usted cree que si el Señor está diciendo voy a hacer un pacto renovado? Y dentro de este pacto que voy a hacer, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Usted cree que vamos a estar en una ola de ambivalencia, una ola de emociones, en una ola que se levanta, decimos, ay, qué bonito, pero se acaba? No. El Señor está diciendo, esto es un pacto nuevo. Esto no se va a acabar, esto va a ser algo permanente. Entonces no estamos hablando de algo emocional, no estamos hablando de algo que, ay, qué bonito se puso el culto, ay, qué bonito llegó más gente, ay, qué bonito, como que estamos creciendo. No, tiene que haber un entendimiento de que el fuego del ruach estará sobre tu vida todos los días. Todos los días, y no vas a ser una persona ambivalente, no vas a ser una persona de doble ánimo, no vas a ser una persona que un día quiere, otro día no quiere, vas a estar realmente encendido por la presencia de su espíritu en tu vida. Pero no podemos seguir creyendo que esto es una cosa de emociones. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Le voy a pedir a la doctora también que nos lea Jeremías 31:33. ¿Lo tienes? Abre tu micrófono, recuerda. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escucha esto. ¿Con quién va a ser este pacto? Con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Nosotros. Amén. Sí, Ese pueblo que se dispersó en las naciones. ¿Qué dijo Yeshua cuando vino a hablar con sus discípulos? Les dice, yo no he venido sino es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, tú y yo somos la casa de Israel. Amén. El Señor no vino en ese momento a los judíos precisamente. Él vino a la casa de Israel, a los que andamos perdidos, sin identidad, sin saber quiénes éramos, metidos en este mundo, habiendo perdido el conocimiento de Elohim, con costumbres paganas, con costumbres ajenas a su voluntad. Recuerda el momento en que José está en Egipto y manda a llamar a sus hermanos. ¿Qué pasó en ese momento cuando él se ve con sus hermanos? Todos dijeron, José, te encontramos. ¿Qué fue lo que dijeron? Ellos no reconocieron a José. ¿Por qué no reconocieron a José? ¿Alguien me puede decir? Porque se veía exactamente porque parecía un egipcio. Exactamente, muy bien. Porque parecía un egipcio. ¿Cómo vivimos hoy en día la casa de Israel? Parecemos de otros países, parecemos colombianos, mexicanos, costarricenses, argentinos, chilenos, parecemos de otro lugar, menos de la casa de Israel. Y ellos no lo pudieron reconocer porque el tipo estaba rapado su cabeza, pintado los ojos, con vestiduras egipcias. Hasta el día en que José se quitó todo eso y se descubrió delante de ellos. Ellos dijeron, este es el hermano
que se había perdido, y le dijeron a su padre Israel, este es el hermano que creíamos que habíamos perdido, pero aquí está. ¿Y sabe qué va a suceder un día, hermanos? Va a llegar un día en que la casa de Judá se reencuentre con la casa de Israel. Va a llegar un día, hermanos, en que nosotros entendamos que nos tenemos que despojar de las vestiduras de Egipto y entraremos en la unidad que el Padre está esperando que exista para todos nosotros. Aquí no se trata de ser creyentes, evangélicos, bautistas, metodistas. Mire, ni siquiera entre los creyentes cristianos nos reconocemos. Ni siquiera en una ciudad los pastores de las congregaciones se pueden juntar a tomar un café porque todo el mundo piensa diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su identidad. Aquí no estamos hablando de cuál iglesia es la mejor. Aquí no estamos hablando de cuál denominación es la mejor. Aquí no estamos hablando de quién tiene razón. Aquí estamos hablando de una unidad como pueblo del Eterno. Y cuando eso ocurra, hermanos, y cuando empecemos a vivir bajo ese pacto, entonces las cosas estarán como Él ha prometido para nosotros. Termina de leerlo, por favor, Brenda. Muy bien. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Te das cuenta cómo es el pacto que el Señor dice que va a renovar? Es un pacto donde Él dice, lo primero que voy a hacer es que esta vez no voy a darles tablas de piedra. No. Porque las quiebran, porque las olvidan. Ahora yo quiero escribir mis mandamientos, mi Torah. Eso es lo que está diciendo, mi Torah, en su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. El Señor promete que el pacto lo va a renovar. ¿Con quiénes? Con aquellos que están marcados por su Torah en su mente y en su corazón. Le voy a dar varios pasajes para que usted los medite. Salmo 48, anótelo. Salmo 48, Romanos 8 del 1 al 4. Y es más, vamos a leer el de Romanos, por favor. Es importante que lo leamos ese. Y Hebreos 9 del 13 al 15. Hebreos 9 del 13 al 15. Voy con Romanos 8 del 1 al 4 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Ruach, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche bien eso. La Torah es la ley del Espíritu en Yeshua. Pero ¿en qué hemos caminado siempre? En la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y ahí es donde viene la confusión de los creyentes muchas veces. Es que entonces la Torah era débil. No, está hablando de la ley de la carne. Claramente lo está diciendo. Por cuanto era débil por la carne. Escuche. Elohim enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley, escuche, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero preguntarles, ¿cómo anda la gente hoy en las congregaciones? ¿Andan en la carne o andan en el Espíritu? En la carne. En la carne. ¿Cómo? Mire, yo hablaba con Orlando el otro día, le decía: Orlando, yo te llevo mi carro a ti porque yo sé la ética que tú tienes, porque eres un hijo de Elohim. ¿Cuántos de nosotros le hemos llevado el carro a un mecánico mundano, carnal, que te roba, que te estafa, que no tiene ética?
Y le voy a decir algo con toda honestidad. Yo le he llevado carros a gente que se congregaba conmigo en la iglesia y son las peores experiencias que tenemos. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una doble vida. Tú no puedes estar diciendo soy hijo de Dios y vivo estafando gente. Tú no tienes la ética de la ley del Espíritu. Tú andas en la carne. Tú no puedes andar mintiendo, robando, estafando, adulterando en tu corazón. Quiere decir que no has sido marcado entonces por el Rúa para que cumplas en tu vida el andar agradando al Señor en todo lo que haces. Y esto es algo que tiene que cambiar en nuestra vida. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque no conociendo lo que quiere. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Amados, tenemos que entender que Él nos está llamando a vivir en una verdadera santidad, a cumplir sus mandamientos, a cumplir sus ordenanzas, a cumplir con su voluntad. Cuando Yeshua viene a esta tierra, nos habla de un reino, nos habla del reino de Elohim, reino de los cielos, y todo lo que nos hablaba, nos enseñaba para que nosotros entendiéramos que había un estándar, una ética, una manera de vivir que Él nos está pidiendo para que podamos heredar, no una tierra cananea, no, un pacto mejor, un pacto mayor, un reino milenial, un reino eterno, un reino donde tenemos una señal, no la circuncisión como la que tenía Abraham, sino la de la sangre de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Porque esa sangre, amados, es la que nos acerca a nuestro Padre Celestial. Esa sangre es la que nos hace realmente caminar entendidos en que somos verdaderamente hijos del Eterno. Efesios 2:13, y con eso termino. Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos como casa de Israel? Lejos, dispersos en las naciones. Pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Y por eso hoy podemos ser hijos. Pero como hijos somos llamados a caminar en este pacto, cumpliendo las condiciones de este pacto. Yo no sé si de casualidad tenemos un abogado acá en el grupo. Y si hay alguno que estudia leyes o es abogado o notario, me gustaría que levantara la mano. Pero yo entiendo que cuando yo hago un contrato, yo no puedo decir ya firmé y ahora no me interesa cumplir. Que lo cumpla aquel, pero yo no voy a hacer nada. No, tú tienes que cumplir tu parte. Hay condiciones en las cuales tú tienes llamado a cumplir. Pero lamentablemente, la mayoría hemos vivido diciendo, qué bien, hay un pacto nuevo, qué bonito. A mí no me toca hacer nada porque eso lo hizo todo Yeshua por nosotros. Y este es el más grande error y engaño que existe en la mayoría de personas. Tenemos que entender que hay un nuevo pacto y tenemos que cumplir con las condiciones de este pacto. Amados, vamos a orar, vamos a terminar hasta acá. Y si alguien tiene preguntas, después de orar, vamos a abrir el micrófono para ello. Eterno Rey del Universo, hoy te damos gracias por la oportunidad de poder compartir de tu palabra, de poder aprender, de poder crecer, de poder, Señor, entrar en el entendimiento de que no podemos vivir irresponsablemente haciendo lo que queramos, sino realmente necesitamos entrar a buscarte con temor y hacer cumplir este pacto en nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestra condición de hijos, para que tu nombre en todo lo que hagamos sea glorificado. Así que ayúdanos
eterno Rey, a conocerte cada día más, a conocer tu mandamiento, a conocer tu Torah, para que podamos caminar en las promesas que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén, amén. Amén, amados. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor.